Hace 3 meses, vivía en una casa de $4.2 millones en las colinas de Bogotá, Colombia, junto a mi esposa y mis hijos. Hoy, sostengo una carta que revela que toda mi existencia ha sido una mentira, y la mujer que me destruyó podría haber salvado mi vida sin saberlo. Me llamo Francisco Mendoza y tengo 47 años. Hasta hace poco era ajustador de seguros comerciales en la capital, el tipo de hombre que pasaba sus días evaluando desastres ajenos y ayudando a reconstruir vidas. Tenía lo que todos llaman el sueño americano adaptado a nuestra realidad. Una hermosa esposa llamada Carmen, con quien llevaba 18 años casado. 2 hijos, Quentin y Brenda, de 16 y 14 años respectivamente, listos como pocos y el centro de mi universo. Nuestra casa ofrecía una vista impresionante de la ciudad extendida como un tapiz luminoso. Creía saber exactamente quién era. Francisco Mendoza, hijo de Wilfreda Mendoza, una bibliotecaria discreta que me crió sola después de que mi padre muriera en un accidente automovilístico cuando yo tenía 12 años. Mi padre supuestamente era un hombre común, trabajador de la construcción, que falleció demasiado joven, dejando a mi madre sola para criar a un hijo con su sueldo de bibliotecaria. Crecimos en un modesto barrio de Lima, Perú, sin lujos, pero ella siempre se aseguraba de que tuviera lo necesario. Era el tipo de mujer que recordaba todos los cumpleaños, organizaba álbumes de fotos por año, me obligaba a comer verduras y hacer los deberes. Carmen fue mi novia del colegio. Nos conocimos cuando yo tenía 17 y ella 16. Nos enamoramos como solo los adolescentes lo hacen, con todo el corazón. Ella era ambiciosa, hermosa, capaz de entrar en una habitación y captar todas las miradas sin esfuerzo. Después de la universidad, se dedicó a los bienes raíces y era excelente en ello. Construimos nuestra vida juntos, paso a paso, año tras año. Llegaron los hijos, nos mudamos a Colombia por mejores oportunidades, compramos la casa soñada y matriculamos a Quentin y Brenda en escuelas privadas. Quentin era nuestro atleta estrella, de 1,88 metros, y con la complexión que decían heredada de su abuelo, aunque nunca lo conocí bien para confirmarlo. Jugaba baloncesto en el equipo juvenil y ya lo observaba en universidades siendo solo de segundo año. Brenda era la artista de la familia, como mi madre en su manera sutil. Podía dibujar cualquier cosa y tenía una forma de ver el mundo que te obligaba a detenerte y observarlo de nuevo. Durante 47 años, esta fue mi historia, mi identidad. Francisco Mendoza, hombre de familia, ajustador de seguros, un chico de Perú que triunfó en Colombia. No tenía motivos para cuestionarlo, pero todo comenzó a desmoronarse hace unos 18 meses con detalles pequeños. Carmen recibía llamadas y salía a atenderlas. Llegaba del trabajo cada vez más tarde, alegando nuevos clientes y grandes negocios. Me miraba de forma distinta, como si fuera un desconocido al que intentaba descifrar. El calor que habíamos compartido por casi 2 décadas se enfriaba grado a grado, hasta que sentí que vivía con alguien que apenas toleraba mi presencia. Los chicos lo notaron también. Quentin me preguntaba por qué mamá parecía enojada todo el tiempo. Brenda pasaba más horas en su habitación dibujando imágenes más oscuras, retratos de familias que parecían rotas incluso cuando sonreían. Pensé que era una fase, quizás crisis de mediana edad o estrés laboral. Intenté hablar con Carmen, planeé citas románticas, hice todo lo posible por reconectar con la mujer a la que amaba desde adolescente. Nada funcionó. Al contrario, mis esfuerzos la volvían más distante y hostil. Luego llegaron los papeles de divorcio. No solo una separación, sino un ataque total a todo lo que creía saber de mí mismo. Según el abogado de Carmen, yo era un adicto al juego que ocultaba deudas masivas. Me acusaban de ser irresponsable financieramente, posiblemente peligroso e incapaz de tener la custodia de nuestros hijos. Tenían extractos bancarios con transacciones que nunca realicé, recibos de casinos con mi firma falsa, declaraciones de testigos afirmando que les debía dinero. Nada era cierto, ni una sola palabra, pero de alguna forma tenían pruebas para todo. El juicio fue una pesadilla. Me senté allí viendo cómo desmantelaban mi vida entera, con abogados hablando de mí como si fuera un delincuente. Mi propia esposa, la madre de mis hijos, la mujer con quien compartí cama por 18 años, ni siquiera me miraba.
Cuando el juez le concedió todo a Carmen, la casa, la custodia principal, incluso mis activos comerciales, sentí que algo se rompía en mi pecho. Lo peor vino después, fuera del tribunal. Carmen se acercó con una sonrisa fría y satisfecha que nunca le había visto. Se inclinó y susurró: «Nunca volverás a ver a Quentin y Brenda. Los llevo a Santiago el mes que viene y no tienes dinero para pelearme». Ahí supe que no era solo un matrimonio fallido, era algo calculado y cruel que no entendía. En 6 semanas perdí la casa, los chicos y hasta mi licencia de seguros por las falsas acusaciones de mala conducta financiera. No tenía a dónde ir salvo volver a Perú, a la casa de mi madre, vacía desde su muerte 2 años antes. Cargué lo que quedaba de mi vida en mi viejo Honda Civic y manejé miles de kilómetros hasta un lugar que no pisaba desde los 18 años. Ahí es donde esta historia realmente empieza. El viaje de Colombia a Perú me tomó 3 días y cada kilómetro se sentía como un retroceso en el tiempo. Al llegar al driveway de la casa de mi madre en la calle del Olivo en Arequipa, me sentí como un fantasma regresando a su propio pasado. La casa era idéntica a como la dejé en el funeral. Pequeña, ordenada, un ranchito de los 60 que definía la clase media de antaño, con fachada blanca, persianas negras y un porche justo para 2 sillas y una mesita donde mi madre se sentaba cada tarde con su té y un libro de la biblioteca. Me quedé en el auto un buen rato antes de entrar. Se suponía que era temporal, solo para reorganizarme y recuperar mi vida. Pero mirando esa casita modesta, no podía evitar pensar en lo lejos que había caído. Hace 3 meses, veía el centro de Bogotá desde mi ventana. Ahora observaba los enanitos de jardín de la vecina doña Patricia al otro lado de la calle. Mi madre, Wilfreda Mendoza, vivió allí 35 años. La compró cuando yo tenía 12, justo después de la muerte de mi padre, con el seguro de vida y ahorros escasos. Era una compra más de esperanza que de lógica. Una madre soltera con salario de bibliotecaria asumiendo una hipoteca porque creía que su hijo merecía un patio y su propia habitación. Mamá era la persona más calladamente fuerte que conocí. Nunca se volvió a casar ni salió con nadie que yo supiera. Se dedicó a criarme y a su trabajo en la biblioteca pública del centro de Arequipa. Cada mañana preparaba el desayuno y mi almuerzo. Luego caminaba 6 cuadras al trabajo con su propia comida en una bolsa de papel. Cada tarde regresaba con una pila de libros bajo el brazo. Algunos para el empleo, otros para placer, otros porque pensaba que me gustarían. Tenía una forma de hacer que nuestra vida humilde pareciera rica y plena. No teníamos dinero para vacaciones lujosas, así que creaba aventuras en el patio. Armábamos la carpa y acampábamos bajo las estrellas, contándome historias de constelaciones mientras compartíamos un termo de chocolate caliente. Cuando me interesé en aviones a escala, trabajó horas extras para comprarme kits y se sentaba conmigo en la mesa de la cocina a pintar detalles diminutos, aunque su vista no era la mejor. Lo que más recuerdo es su certeza tranquila sobre todo. Siempre sabía cuánto dinero teníamos, cuándo pagar cuentas, qué necesitaba yo antes de que lo pidiera. Para una mujer viuda joven criando sola a un niño, nunca parecía preocupada ni abrumada. Manejaba lo que surgía con una competencia calmada que me hacía sentir seguro, algo que aprecié plenamente al ser padre. Lo extraño era que siempre teníamos justo lo suficiente, nunca abundancia, pero tampoco la escasez desesperada que esperarías de un sueldo de bibliotecaria. Si necesitaba ropa escolar, había dinero. Si el auto fallaba, lo arreglaba. Cuando quise ir a la universidad, lo hizo posible sin explicar cómo ahorró. Le pregunté una vez en mis 20, recién casado con Carmen y entendiendo lo cara que es la vida: «Mamá, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo me diste todo con lo que te pagaba la biblioteca?» Sonrió con esa sonrisa serena y dijo: «Encuentras la forma cuando alguien a quien amas depende de ti. Eso hacen los padres». Al abrir la puerta y entrar en su casa por primera vez desde el funeral, su aroma estaba por todas partes. Mezcla de jabón de lavanda y libros viejos que siempre significó hogar. Los muebles seguían en su lugar, sus lentes de lectura aún en la mesita junto a su sillón favorito. El último libro que leía, una novela de misterio sobre una bibliotecaria que resuelve crímenes, yacía abierto en la mesa de centro con un marcador en su página. Caminando por esas habitaciones familiares,
Sentí el peso de todo lo perdido oprimiéndome como algo físico. Mis hijos estaban a miles de kilómetros, probablemente oyendo horrores sobre su padre. Mi esposa se había convertido en una extraña que me odiaba con una intensidad inexplicable. Mi carrera destruida, mi reputación en ruinas, mi cuenta bancaria vacía. Pero en el living de mi madre, rodeado de sus libros, fotos y la dignidad quieta de la vida que construyó, tomé una decisión. Esta casa era lo único que los abogados de Carmen no pudieron quitarme. Era mía, libre de deudas, un regalo de la mujer que dedicó su adultez a darme algo sólido. La renovaría, la vendería y usaría cada peso para luchar por mis hijos. Parecía un buen plan, sin idea de que mi madre me dejó algo mucho más valioso que una propiedad. Los trámites de divorcio empezaron 8 meses después de que Carmen pidiera espacio para pensar. Debí preverlo, pero aún creía que podíamos arreglarlo, que era sobre nuestro matrimonio y no algo más oscuro. Nunca olvidaré la mañana en que me entregaron los papeles. Me preparaba para el trabajo, la rutina de 15 años, café, ducha, beso de despedida a Carmen, aunque me ignoraba desde meses. El timbre sonó a las 7:30 y un mensajero me dio el sobre que destruiría lo que sabía de mi vida. La petición no era solo divorcio, era por todo. Custodia total de Quentin y Brenda, la casa, mis activos, hasta mis fondos de retiro. Pero lo que me heló la sangre fueron las acusaciones. Decían que era un ludópata compulsivo ocultando deudas enormes, que robé de cuentas de clientes para alimentar mi vicio. Me pintaban como imprudente financiero, inestable emocional y peligroso para mis hijos. Nada era verdad. Quizás compré 5 boletos de lotería en mi vida. Nunca entré a un casino ni jugué póker. Construí mi práctica de seguros en confianza y fiabilidad. Cada cuenta estaba limpia. Pero de alguna forma, el abogado de Carmen tenía documentación. Cuando la confronté esa noche, empaquetaba en el dormitorio con eficiencia mecánica. «Carmen, ¿qué demonios es esto?», le dije temblando con los papeles en mano. «Adicción al juego, robo...». «Sabes que nada es cierto». No levantó la vista de doblar ropa. «Sé lo que sé, Francisco. Los extractos bancarios no mienten». «¿Qué extractos? Muéstramelos». Entonces me miró, y vi en sus ojos algo nuevo. No ira ni dolor, sino algo frío y calculador que la hacía una extraña. «No eres el hombre con quien me casé», dijo bajito. «Tal vez nunca lo fuiste». Las siguientes 6 semanas fueron un torbellino de reuniones legales, revisiones de documentos y disección de mi vida por extraños. El abogado de Carmen, una mujer elegante llamada Patricia Vargas, presentó evidencia imposible de falsificar. Extractos con retiros inexistentes, recibos de casinos de lugares que nunca visité, cargos de tarjetas en sitios de apuestas online desconocidos. Mi abogado, un tipo decente llamado Roberto Chávez, que usaba para contratos, sacudía la cabeza al revisarlo todo. «Francisco, debo preguntar, ¿algo de esto es real? Si ocultaste deudas de juego, dímelo para controlar daños». «Roberto, juro por la vida de mis hijos, nunca aposté más que un rifa de iglesia. Alguien me tendió una trampa, no sé cómo ni por qué. Pero la evidencia seguía llegando. Declaraciones de gente diciendo que les debía dinero, un colega jurando que me vio apostando en el teléfono durante almuerzos, incluso mi vecino Jerónimo Hidalgo, con quien compartí cervezas docenas de veces, firmó un affidavit afirmando que me vio errático y desesperado el último año. Lo peor era ver a mis hijos. Quentin me evitaba, pasaba tiempo en casas de amigos, respondía con monosílabos sobre baloncesto o escuela. Brenda aún me abrazaba buenas noches, pero veía confusión en sus ojos, intentando reconciliar al padre conocido con el hombre que describían. La evaluación de custodia fue humillante. Una psicóloga designada por el tribunal, la doctora Martínez, pasó 3 horas preguntando sobre mi salud mental, relación con los chicos y hábitos financieros. Era profesional pero distante. Claramente había leído las acusaciones de Carmen antes de que entrara. «Señor Mendoza, la adicción implica negación. Muchos ludópatas esconden bien su conducta». «Doctora, lo entiendo, pero no niego porque no soy adicto. Digo la verdad». Anotó y dijo que incluiría mis palabras en el informe. La audiencia final fue un martes de noviembre. Manejé al tribunal sabiendo que probablemente perdería a mis hijos, pero esperando que la verdad saliera, que alguien viera el juego.
El salón era estéril y frío, nada como escenas dramáticas de películas. La jueza Patricia Inviernos, una mujer de 60 que parecía haber visto toda destrucción familiar imaginable sin sorprenderse más. El abogado de Carmen presentó el caso con precisión quirúrgica, registros bancarios, declaraciones, testimonio experto sobre adicción al juego y su impacto en familias. Pintó a un hombre de doble vida, cuya adicción escaló a robar clientes y mentir a todos. Mi abogado hizo lo posible con lo que teníamos, mi palabra contra montañas de documentos. Señaló inconsistencias, cuestionó tiempos de transacciones, argumentó evidencia circunstancial. No bastó. La jueza dio a Carmen custodia primaria, la casa y la mayoría de activos. Me concedió visitas supervisadas cada 2 fines de semana, pendiente de un programa de tratamiento para ludopatía y consejería financiera. Al salir, Carmen me alcanzó en el estacionamiento sonriendo. Nunca verás a Quentin y Brenda de nuevo. Los llevo a Santiago el mes que viene y no tienes plata para combatirme. Esa noche, en mi departamento vacío, intenté entender cómo mi vida se volvió irreconocible en menos de un año. Vivir en la casa de mi madre era como entrar en una cápsula del tiempo. Todo como lo dejó al morir 2 años antes. Su taza de café aún en el escurridor de la cocina, lentes doblados en la mesita, pantuflas junto a la cama como si hubiera salido un momento. Las primeras semanas apenas salí del sofá del living. Despertaba pensando que era una pesadilla, que abriría ojos en mi dormitorio colombiano con Carmen a mi lado y los chicos preparándose para escuela. Pero cada mañana veía la mancha de agua en el techo y recordaba que mi vieja vida se fue. La depresión me golpeó como peso físico. Algunos días ni me duchaba ni hacía café. Solo yacía mirando arriba, pensando en Quentin y Brenda, preguntándome qué les decía Carmen sobre por qué papá no estaba. ¿Estaban preocupados? ¿Creían que los abandoné? ¿Aceptaban las mentiras de juego y robo? Pero tras un mes de autocompasión, algo en mí se quebró. Quizás la voz de mi madre diciéndome que problemas no se resuelven deseando que desaparezcan. Quizás instinto de supervivencia. Si quería recuperar a mis hijos, necesitaba dinero. El único activo era esta casa. El lugar requería trabajo. Mamá lo mantuvo lo mejor posible, pero a sus 70 ya no podía, y cosas se deterioraban. Gabinetes de cocina para refinar, baño para actualizar, pintura fresca en todo. Para venderla bien y financiar batalla legal, debía hacerla brillar. Me lancé a la renovación con energía desesperada. Quité papel tapiz, lijé pisos, pinté cada habitación. Trabajar con manos se sentía bien tras meses de impotencia en oficinas de abogados. Cada clavo, cada pared era un acto de resistencia contra quienes me destruyeron. El sótano fue lo último. Mamá lo usaba para almacenar, lleno de décadas de cosas. Cajas de decoraciones navideñas, álbumes de fotos viejos, mis proyectos escolares que guardó. Revisar sus pertenencias era emocional pero reconfortante. Me recordaba quién era realmente, mis raíces, la mujer que me crió honesto, trabajador y decente. Entonces noté algo raro en el área del horno. El sótano tenía un rincón con el viejo horno de petróleo, convertido a gas en los 90 pero nunca movido. El piso de concreto alrededor parecía diferente, rayones recientes, polvo en patrones extraños. Al examinar de cerca, vi que el horno se había movido hace poco. Era imposible. Mamá muerta 2 años, antes demasiado frágil para algo pesado como eso, de cientos de kilos. No había razón para que lo moviera sola. Pero la evidencia estaba. Rayones en concreto, polvo, marcas en el horno. Pasé una tarde entera descifrando cómo desplazarlo. Desconecté la línea de gas, aterrorizado. Usé un carrito y palancas para moverlo 3 pies. Mi espalda dolía, pero valió. Detrás, en la pared de concreto a altura de hombro, había una caja fuerte pequeña que ignoraba existiera. Era de combinación antigua, unos 45 centímetros cuadrados, pintada gris como la pared para camuflarse. El metal desgastado en partes, como abierta muchas veces por años. Sin marca visible, nada de edad o origen. La miré 20 minutos, mente acelerada. ¿Cuánto tiempo allí? ¿Por qué mamá nunca la mencionó? ¿Qué guardaba tan importante para esconder tras un horno? El candado tenía números de 0 a 99, 10.000 combinaciones posibles.
eterno para craquear. Pero recordé algo. Cada año en mi cumpleaños, 15 de marzo, mamá llamaba exactamente a las 7:23 de la mañana. No 7:30 ni 7:15, sino preciso. Decía era la hora exacta de mi nacimiento, para celebrar el momento. Marzo 15, 1977. 031577. Manos temblando, giré. Derecha a 03, izquierda a 15, derecha a 77. Nada al principio, luego un clic suave y la puerta se abrió. Lo de adentro cambió todo lo que creía de mi vida. La caja era más profunda de lo aparente, llena. Primero, dinero, más efectivo que nunca vi, pilas de billetes de $100 atados con gomas, algunos viejos y amarillentos, otros nuevos. Conté temblando. Exactamente $847.000. Debajo, documentos. Múltiples licencias de conducir con foto de mamá, pero nombres distintos. Isabela Reyes de México, María Santos de Argentina, Catherine Walsh de Chile. Las fotos la mostraban en edades diferentes, pero era ella, versiones jóvenes de la bibliotecaria serena que me crió, con algo más duro en los ojos, vigilante, que nunca noté viva. Tarjetas de seguridad social coincidentes, certificados de nacimiento, hasta un pasaporte de Isabela Reyes de 1988. Todo parecía auténtico, no falsificaciones, sino documentos oficiales. Mi madre, Wilfreda Mendoza, había vivido bajo múltiples identidades por décadas. Al fondo, un sobre sellado con mi nombre en su caligrafía cuidadosa. Francisco, no un alias, el de tarjetas de cumpleaños y listas de compras. Me senté en el piso del sótano y lo abrí. 3 páginas de su letra, y la primera línea me heló. Mi querido Francisco, si lees esto, te encontraron al fin, y ya no estoy para protegerte. La carta destruía todo lo creído. Tu nombre real es Francisco Castellanos. Tu padre no murió en accidente a tus 12. Se llamaba Vicente Castellanos y fue asesinado por la familia Torrijos en Ciudad de México el 18 de septiembre de 1989. Fui testigo porque iba a morir con él. En cambio, huí. Te llevé y huí. 3 meses después, testifiqué contra los asesinos ante un gran jurado federal. Paré de leer, manos temblando tanto que apenas sostenía el papel. Vicente Castellanos, no Vicente Mendoza, obrero muerto en tráfico, sino asesinado por el crimen organizado. Mi madre no era solo viuda luchando, fue testigo en caso federal. La carta seguía. Entramos al programa de protección de testigos en enero de 1990. Me convertí en Wilfreda Mendoza, tú en Francisco Mendoza. Nos mudamos a Arequipa, Perú, para empezar de cero. El gobierno nos dio identidades nuevas, un asentamiento modesto para establecernos y la promesa de seguridad si nunca contactábamos el pasado ni revelábamos quiénes éramos. Todo encajaba. Como siempre tenía lo justo pese a su sueldo, su renuencia a hablar de antes de Perú. Cómo me enseñó no confiar rápido en extraños, no revelar datos personales, estar atento al entorno. Pensé, era protectora, nos mantenía vivos. El dinero en la caja es lo que queda del asentamiento gubernamental más ahorros de años viviendo con cuidado. Pero Francisco, hay algo más que debes saber, algo que descubrí tarde para advertirte. Mi corazón latía fuerte. Contraté investigadores privados para vigilarte en Colombia desde hace 3 años. No por desconfianza, sino por rumores de gente preguntando por la familia Castellanos. Lo que hallaron me rompió el corazón. Tu esposa, Carmen, ha trabajado con personas que nos buscan hace décadas. Te encontraron primero y la usaron para acercarse. El cuarto giraba. Carmen, mi novia de adolescencia, madre de mis hijos, amada por 20 años, trabajando con asesinos de mi padre. No sé si entendía en qué se metía o si la manipularon como a ti. Pero el divorcio, la evidencia falsa de juego, todo diseñado para quebrarte financiero y emocionalmente, forzándote a volver a Perú, al lugar donde sabían que dejé algo que podría llevarlos a otros testigos o pruebas del caso original. Sentí náuseas. Todo lo terrible del último año, pérdida de casa, hijos, reputación, orquestado por cazadores de mi familia por más de 30 años. Pero mamá no solo dejó dinero y verdad, dejó forma de contraatacar. Hay un número al final de esta carta. Llama al mariscal Teodoro Vargas del Servicio de Alguaciles. Espera esta llamada desde mi muerte. Dile que eres hijo de Vicente Castellanos y que estás listo para terminar lo que empezamos.
El número en tinta roja, subrayado 3 veces. Abajo, un mensaje final. Siento no contarte vivo. Quería darte vida normal, chance de felicidad sin mirar atrás. Pero sabía que este día podría llegar. Eres más fuerte de lo que crees. Vienes de gente que no retrocede en peleas, aún con odds en contra. Tu padre estaría orgulloso del hombre que eres. Yo lo estoy. Usa el dinero sabiamente. Recupera a tus hijos. Y recuerda, a veces lo peor te lleva justo a donde debes estar. Me quedé 1 hora en el piso mirando la carta, procesando. Toda mi vida una mentira, pero no degradante. Protectora hasta que pudiera manejar la verdad. Luego tomé el teléfono y llamé a Teodoro Vargas. Contestó al segundo timbre como esperando 35 años. Vargas. Mariscal Vargas, soy Francisco Mendoza, pero creo que mi nombre real es Francisco Castellanos. Pausa larga, suspiro profundo. Hijo, espero esta llamada desde que murió tu madre. ¿Dónde estás? En casa de mamá en Arequipa, junto a la caja abierta que dejó. No toques nada más. No hables con nadie. No salgas. Llego en 4 horas. Teodoro Vargas resultó un hombre alto de cabello gris, en sus 60, que parecía haber visto todo mal humano sin acostumbrarse. Llegó con 2 agentes federales y pasó 6 horas revisando lo dejado por mamá. Fotografiando documentos, catalogando evidencia, preguntando sobre mi vida en Colombia. Tu madre fue una de las más valientes que conocí, dijo en la mesa de la cocina a medianoche. Sabía que rastrearían a su hijo, así que preparó esto, el dinero, la combinación con tu cumpleaños, hasta los investigadores vigilándote. Quería que lo encontraras cuando más lo necesitaras. El alcance de lo sucedido era peor de lo imaginado. La familia Torrijos cazaba sistemáticamente testigos del asesinato de mi padre por décadas, pero se volvieron astutos. En vez de matar, atrayendo atención federal, destruían vidas sutilmente. Comprometían a cercanos de objetivos, usándolos para crear caos financiero y ruina. Trabajaron tu caso al menos 5 años, explicó Vargas. Encontraron a Carmen por sus conexiones inmobiliarias, gente que conocía a criminales. Probablemente la abordaron como clientes legítimos, volviéndolo algo más. Los investigadores de mamá construyeron su caso, documentando todo. Grabaciones de Carmen reuniéndose con conectados a Torrijos, dinero cambiando manos, documentos falsos creados, testigos pagados para mentir sobre mí, la historia de ludopatía, extractos falsos, obra suya. Vargas dijo, usaron el mismo esquema en 6 testigos los últimos 15 años. Crear caos, destruir credibilidad, esperar que corran a Orígenes. Pero Torrijos no contó con la muerte natural de mamá 2 años antes, activando protocolos en el servicio. Vigilaban discretamente, esperando si alguien buscaba la casa en Perú. Tenemos vigilancia en este barrio 2 años, admitió Vargas. Sabíamos que si te forzaban a volver actuarían. Documentamos a todos con interés inusual en esta dirección. La revelación más impactante vino al amanecer. Carmen fue arrestada en su hotel de Santiago a las 6 de la mañana con 3 hombres siguiéndola. Cooperaba con quienes creía investigadores privados ayudando en Divorcio Mejor. No sabía de crimen organizado hasta que agentes se lo explicaron en interrogatorio. Acordó testificar, dijo Vargas con café. Resulta víctima como tú. La convencieron de que ocultabas deudas de juego y otras mujeres. Le mostraron evidencia falsa, la asustaron y enojaron, ofreciendo proteger a los chicos y su futuro. La llamada más dura fue a Kentin y Brenda, quedándose con la hermana de Carmen en Santiago, confundidos y asustados, porque arrestaron a mamá sin explicación. «Papá», voz de Quentin sonaba pequeña. «Hola, campeón. Sé que es confuso, pero todo estará bien. Mamá y yo los amamos mucho. Nada es culpa de nadie». «¿Eres realmente adicto al juego?», preguntó Brenda al teléfono. «Mamá dijo que robaste y por eso nos mudamos». «No, mi amor. Nunca jugué ni robé. Gente mala mintió para herirnos, pero la policía los atrapó. Estaremos juntos pronto». Tomó 6 meses desenredar legalmente. Evidencia de investigadores de mamá, más testimonio de Carmen y caso federal contra Torrijos, bastó para limpiar mi nombre. Registros falsos expuestos como forjados, testigos retractaron, reinstauraron mi licencia con disculpa oficial. Carmen y yo nunca recuperaremos lo que tuvimos. Demasiado daño, mentiras, confianza rota.
pero colaboramos para ayudar a los chicos a entender. Ella en terapia lidiando con culpa de manipulación, yo aprendiendo a confiar de nuevo. Pero recuperamos a nuestros hijos, eso importa más. La casa en Perú se vendió por suficiente para comprar un lugar más pequeño en Colombia y fondos universitarios para ambos. Quentin volvió al baloncesto. Su coach dice universidades aún interesadas pese interrupción. El arte de Brenda es más esperanzador, colorido, aunque dibuja familias sobrevivientes de tormentas. Pienso en mamá diario, sacrificio por darme infancia normal, coraje de testificar contra asesinos y pasar 35 años vigilante. Me salvó 2 veces, a los 12 y a los 47 sin chance de agradecer. El caso Torrijos va a juicio el próximo año. Testificaré como ella. Esta vez no huiré. Terminaremos lo empezado. A veces lo peor te lleva a donde debes. Mamá lo sabía y aseguró que desde la tumba me protegiera. Si esta historia te tocó, compártela con quien pueda necesitarla. Deja un comentario contando cuando alguien en tu familia te protegió de formas que entendiste después. Si quieres más historias de gente común en circunstancias extraordinarias, suscríbete y activa la campanita. Gracias por escuchar. Recuerda, a veces quienes más nos aman luchan batallas que ignoramos.